Pasa a vosotros, amados hermanos, en este sábado hay tanto que agradecer al Señor, y una de esas cosas es el que nos haya permitido llegar bendecidos y con bien hasta estos momentos. Qué mejor manera de agradecer a nuestro Dios que con una oración para empezar esta predicación, amados hermanos. Les invito a que juntos oremos, tanto para dar gracias al Señor como para pedirle que nos dé su guía y su orientación en esta lección. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, hay bastante, Señor bendito, por lo que agradecerte. Una de esas cosas es el hecho de que podamos seguir vivos, el hecho de que podamos seguir siendo hijos tuyos. Es un gran privilegio, bendito Padre. Te pedimos, bendito Señor, ser aceptos ante ti, que nos ayudes a lograr ese objetivo. Te pedimos que nos ayudes a ser varones de bien y a administrar correctamente nuestros hogares. Ayúdanos pues a comprender tu bendita palabra y sobre todo, Señor, que se eche tu santa voluntad. En el nombre precioso y santo de Jesús. Amén. En nuestro estudio anterior pudimos aprender un poco acerca de cómo administrar correctamente nuestros bienes y el cómo ser más responsables al momento de administrar nuestras finanzas. En esta ocasión vamos a ver un tema un tanto difícil y un tema con el que algunos podemos sentirnos identificados. El título de la lección 6 es Enfrentando el desempleo en caso de pérdida. El desempleo es quizás una de las peores cosas que como seres humanos y como proveedores de nuestros hogares pueden existir, sobre todo cuando se tiene una familia, ya que acarrea cosas como estrés, como escasez, como el desabasto de tus despensas. Y lamentablemente es el caso de muchas personas que en estos momentos la están pasando muy mal a causa del desempleo. Vamos a tener nuestra primera lectura en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. No es tanto una palabra de aliento, pero sí es un consejo que nos puede servir muchísimo. Dice así la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Palabra de Dios, amén. Si bien es cierto que no siempre podemos estar en lo más alto, también es una realidad que tampoco siempre vamos a estar en lo más bajo. Dice Isaac Newton, todo lo que sube tiene que bajar, en cualquier momento. Como personas tenemos una habilidad muy importante que nos puede ayudar para pasar tiempos difíciles, y esa es la capacidad de adaptarse. Es allí cuando entran nuestras habilidades como administradores y donde aprendemos a administrar de mejor manera nuestras finanzas y nuestros recursos. Pasamos a la lectura de nuestro objetivo, el cual dice así: después de reflexionar en la palabra, pedir a Dios que nos haga entender que nunca estamos desempleados y entonces, siendo obedientes, emplearnos. Muchos dirán, bueno, pues si no tengo trabajo, ¿cómo es que estoy empleado? ¿De qué manera, siendo obediente, puedo emplearme? Pues esas cosas las vamos a ver más adelante en la lección, de mis hermanos. Mientras los invito a que demos una repasada a la introducción. Algunas de las peticiones más importantes en los momentos de oración para muchos creyentes son: Señor Dios, dame un empleo, por favor. Sí, mis hermanos, es una oración que también yo repetí muchas veces.
La verdad es que sí, conozco el desempleo, conozco la desesperación que se tiene. Incluso en 2 ocasiones tuve que irme de la ciudad para encontrar un empleo. Aunque puedo considerarme bendecido porque ese tiempo de desempleo fue mientras estaba soltero. Si hubiese sido de otra manera, no sabría ni siquiera qué hacer. Hoy en día que tengo una familia, Jehová me bendice con un empleo, el cual me permite llevar el sustento a mi hogar. Dice así la narración, cabe declarar que este no es mi caso. Dice así: recuerdo que en una ocasión mi hijo me preguntó: papá, ¿hoy irá a trabajar mi mamá? Y le dije sí. Después me dijo: ¿y tú cuándo vas a ir a trabajar? Vaya preguntas, un tanto incómoda. Continuamos con la narración que dice así: en estos días de difícil situación como las que vivimos hoy, en donde a causa de la pandemia muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestro trabajo, es decir, tal vez nuestra ocupación cambió, cumplimos con nuestro trabajo de diferente manera y por supuesto dejamos de percibir económicamente lo que antes percibíamos por ley, o la cantidad de trabajo o ventas disminuyó, y en otros casos la percepción es nula porque la empresa cerró o hizo recortes de personal, entre otros casos distintos. Sin duda, esta pandemia cambió a las personas, cambió a la sociedad y sobre todo cambió al mundo. Lo digo así porque cosas como el empleo, por ejemplo, o la forma de estudiar ahora son diferentes a causa del aislamiento. Algunos trabajan desde sus hogares, asimismo estudian desde sus hogares. Pero otra cosa que también cambió es que en estos momentos algunos ya no tienen ese empleo. Algunos ya no tienen ese sustento. Algunos ya no reciben un pago por su salario. Y ese es uno de los aspectos más feos de esta realidad. Aparte de que tienes que cuidarte de un virus letal, te quedas sin empleo, te quedas sin salario, tus recursos se agotan. Quedarse sin empleo actualmente o no tener empleo actualmente es una de las cosas más difíciles que podemos llegar a enfrentar. Qué situación tan precaria. Esto a algunos de nosotros nos hace caer en depresión, otros llegan a deprimirse o enojarse o a entristecerse, llevándonos a pensar: estamos perdidos. La desesperación, mis hermanos, es algo muy terrible. La desesperación no nos permite ver más allá de lo que estamos viendo. La desesperación no nos permite ver a futuro. Nos hace esto: tapa nuestra vista. A veces la desesperación es tan grande, la frustración, mejor dicho, es tan grande, que no vemos que tenemos de lado a Jesucristo. Y es válido tener miedo, es válido tener incertidumbre. Lo que no es válido, mis hermanos y amada iglesia, es olvidar que tenemos un Padre Celestial. No es válido olvidar que Él está de nuestro lado, que en todo momento Él nos guarda, en todo momento Él nos cuida y en todo momento Él nos provee de lo necesario. Eso es lo que no debemos olvidar. Podremos tener miedo, sí. Podremos tener un poco de incertidumbre, sí. Pero lo que no se puede es olvidar que el Señor está de nuestra parte. Ahora, ¿qué haremos? Porque en algunos casos éramos la única fuente de ingresos económicos, o tal vez muchas de las cosas que disfrutábamos o que en realidad sí son necesarias, ahora se verán reducidas. Nos preocupa el futuro inmediato y más o menos el futuro más lejano. En otros casos se puede caer en apatía e indiferencia, que ha de provocar un caos familiar, que en algunos casos no es tan notorio, pero en otros casos puede destruir totalmente una familia.
Otra cosa que hemos aprendido en este confinamiento es que en verdad algunas de las cosas a las que estábamos acostumbrados no eran tan necesarias, ni mucho menos tan valiosas como así lo creíamos. En cambio, nos hemos dado cuenta que lo más valioso lo tenemos en nuestros hogares. Así es nuestra familia. Es otra de las cosas que debemos cuidar en estos momentos tan difíciles. Por ejemplo, cuando llego de trabajar, me encanta ver que mi hijo está jugando y cuando me voltea a ver sonríe. Para mí eso es algo muy valioso. El poder abrazar a mi esposa, el poder ver a mi mamá, a mi madre, el poder ver a mi familia. Eso es lo más valioso que tenemos, hermanos. Nuestro hogar, y que en ese hogar tengamos a nuestra familia. Eso es lo verdaderamente importante. Después vienen cosas como el automóvil y algunos lujos. Pero como les repito, mis hermanos, las cosas más importantes son nuestra familia y nuestro hogar, y que en ellos habite Jehová. Eso es lo más importante, eso es lo más valioso. Ahora bien, como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer ante el desempleo? Dice la narración, en realidad siempre ha habido desempleo en términos económicos. El desempleo ha estado siempre por todos lados en diferente medida, pero es probable que no lo hayamos notado hasta que formamos parte del desempleo. Es una realidad. A veces, incluso yo admito que no me he puesto a pensar en que cuando salgo a la calle o cuando salgo a trabajar veo a personas desempleadas. No me he puesto a pensar por qué una persona está vendiendo chicles. No me he puesto a pensar por qué una persona hace trabajitos. No me he puesto a pensar en esas cosas. Es algo curioso el cómo el desempleo puede generar dos cosas. Una buena, que puede ser un nuevo oficio, o una mala, que puede ser la delincuencia. Y es lamentable que todos decidan tomar ese camino. Al verse desempleados, al ver que no tienen un ingreso para sus familias, muchas personas deciden la violencia, optan por el crimen. Pero déjenme decirles por qué. Aquellas personas que optan por el crimen, aquellas personas que van por lo fácil, esas personas no tienen a Cristo en sus corazones. Porque dice la narración de la siguiente manera. Nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, nos muestra que todo pudo vivirlo en Cristo, porque Cristo lo fortaleció. Y eso lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Supo vivir en abundancia, así como en escasez. ¿Por qué? La respuesta es simple y la repetimos. Porque Cristo lo fortaleció. Esa es la respuesta, mis hermanos. Fue Cristo quien lo fortaleció. Tal como lo dice nuestro volumen sagrado más adelante, ahí en el mismo libro de Romanos 8:28. Y como lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, así como supo vivir en abundancia, también supo vivir en escasez. Pero nosotros no sabemos porque no queremos confiar plenamente en Cristo. Porque estamos tan acostumbrados a las cosas que este mundo ofrece. Y estamos acostumbrados a confundir lo que es necesario y lo que no lo es. Dice la narración, el desempleo es una bendición en la medida que nosotros comprendemos que es Cristo el que nos fortalece, y el desempleo manifiesta una gran necesidad. Dios nos quiere mostrar que podemos vivir en escasez también. Es difícil pensar que el desempleo pueda ser una bendición. Mientras estaba estudiando esta lección, también hice un pequeño gesto como de que el desempleo es una bendición. Pero
En el libro de Romanos encontramos una cita bíblica en la que nos ayuda a comprender algunas cosas. Si bien es cierto que como seres humanos nosotros no comprendemos por qué nos pasan cosas buenas y por qué nos pasan cosas malas, en nuestro volumen sagrado podemos comprenderlo. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que así como nos pueden pasar cosas positivas, también nos pueden pasar cosas negativas. Y que aún así tengamos 1000 problemas, esas cosas que nosotros pensamos que son negativas, en realidad son parte del bendito propósito que el Señor nos da. Son parte de esas pruebas que nos ayudan a formar nuestro carácter. Por eso dice la palabra de Dios que todas estas cosas nos ayudan a bien. Debemos recordar eso, mis hermanos. Quien nos respalda es el Señor. Por lo tanto, cosas positivas o negativas, calma o tormenta, siempre serán dadas por nuestro Señor y nos ayudarán a formar nuestro carácter. Y asimismo nos ayudarán a alcanzar esa plenitud y lograr ese bendito propósito que el Señor ya trazó para nosotros. Pero el alcanzar la plenitud no significa que esté bien quedarse en ella. Verán, todos conocemos un aparato que posiblemente hayamos visto en hospitales. Es un electrocardiograma. Aquí lo representé más o menos. No es el más bonito, pero a través de este quiero darles un ejemplo. Podemos estar arriba, al siguiente día podemos estar abajo. Por eso nos recuerda que seguimos vivos, hermanos. En cambio, si nos acomodamos en esta posición, significa que estamos muertos. Significa que entonces sí estamos perdidos. Alcanzar la plenitud no es quedarse solamente en una posición de comodidad. Alcanzar la plenitud es cuando maduramos y es cuando aprendemos a que podemos vivir en abundancia y asimismo también podemos vivir en cierta escasez. Esa es la plenitud. Después de haber leído la narrativa, vamos al estudio y preguntas de esta lección. Dice así: ¿cómo enfrentarlo? Estar seguros que el trabajo es un don de Dios. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo guardara y lo labrase. Esto en Génesis 2:15. Debemos tener muy claro que Dios dio al hombre el trabajo como parte de la vida del hombre, y no como algunos lo interpretan, como un castigo. Que el trabajo Dios se lo dio al hombre después de la caída, como si fuese un castigo por su desobediencia. De ahí entendemos que ningún trabajo es un castigo, y que por supuesto es dado por Dios. Y si es dado por Dios, entonces solo Dios puede quitarlo, lo que Él da. Y si Él nos da el empleo, también en su soberanía Él no los quita, con una razón. Y si Él quiere, nos lo puede volver a dar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Es cierto que los trabajos de antes no son nada parecidos a los de ahora. Por ejemplo, Adán era administrador del mundo. Yo soy promovedor de autoservicio. Pero la particularidad y la similitud que hay entre los empleos es que todos son una bendición del Señor. Y así como el Señor nos los da, también nos los puede quitar. Pero no por ser alguien malo, sino para mostrarnos algo. Por eso es que no debemos olvidar que Jehová es en realidad el proveedor de todas las cosas que tenemos. No solo de la vida, no solo de la salud, sino que también del empleo. El trabajo es una bendición de Dios y añade bendición percibiendo un pago. No os afanéis pues diciendo:
¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esto no quiere decir que no podamos aspirar a tener cosas bonitas, como un vehículo, una casa grande. No, lo que en verdad nos quiere decir es que sí podemos aspirar a estas cosas, pero no deben ser precisamente nuestro afán, ya que lo verdaderamente importante es nuestro Padre Celestial y la relación que tenemos con Él. Por lo tanto, nuestro corazón no debe estar empeñado o no debe estar puesto en las cosas materiales, sino que nuestro corazón, nuestra confianza y sobre todo nuestra necesidad deben estar puestas en el Señor. Esa es la manera correcta de interpretar este versículo. Si entendemos que es un don de Dios, entendemos que Dios nos bendice también al percibir un sueldo por ese trabajo. Ha sido el ser humano quien por su carnalidad, manifestando su ambición, su avaricia, comodidad, soberbia, etc., ha catalogado cuánto paga por la exclusividad, el lujo, el placer, sobrevalorando lo superficial sobre lo verdaderamente importante. De ahí, del deseo de poder, el deseo de poseer y causar un sinnúmero de problemas, entre ellos el desempleo. Cuando tenemos claro como cristianos que Dios lo da y lo quita, y que además es Dios quien añade el pago, estamos más seguros y confiados en Él. De allí es la importancia de la lección pasada, mis hermanos, el saber administrar correctamente nuestras finanzas, el administrarlas de manera responsable, no creer que el dinero puede comprar placeres, porque es otra de las cosas muy importantes en este trimestre. El aprender a que las cosas materiales no son precisamente lo más importante. Como hombres de Dios siempre debemos estar empleados. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, versos 6 a 8. Como hombres cristianos nunca debemos estar desempleados, es decir, siempre hay trabajo que hacer, ya sea en casa, en la iglesia y en cualquier otro lugar. Es cierto que por las razones que ya hemos mencionado antes, podemos perder nuestro empleo, en donde percibíamos un salario o una ganancia. Aquí la preocupación mayor obviamente es el sueldo, el pago, las ventas del negocio, porque entonces decimos, ¿y para qué trabajo? Es allí donde nace la petición del trabajo, de obtener un empleo por la paga. Y decimos entonces que donde hay mejor paga es un mejor empleo. Como ya hemos mencionado, debido a la conveniencia del ser humano, pero como cristianos debemos recordar que es Dios el proveedor, y anhelar el empleo es como un don de Dios, y no como algo que yo mismo me gano con el sudor de mi frente, porque en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos un empleo o necesitamos la paga? Es decir, si tuviéramos una gran herencia o grandes ahorros, tal vez nuestra necesidad cambiaría, porque puedo estar desempleado y económicamente puedo ser estable. Nuestro trabajo como hombres de Dios, ¿por qué? Porque aprovechará al hombre si gana todo. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? No debemos olvidar que nuestro principal empleo, la razón principal por la que fuimos creados, es para darle honra y gloria a nuestro Señor.
De otro modo, no hay sentido en lo que hacemos, por mucho esfuerzo que hagamos y por muchas ganancias que Dios nos dé, por nuestro gran trabajo. Y si servimos, será en vano. Si no hacemos la voluntad, llevando a nuestra familia a Cristo, si no vivimos predicando su glorioso evangelio a los perdidos. Si no lo hacemos, mis hermanos, en realidad los perdidos somos nosotros. Y ahora las preguntas para meditar. Dice, ¿qué perspectiva tienen respecto al trabajo? ¿Qué perspectiva tienen, mis hermanos? Como lo repasamos, a causa de la avaricia, a causa de la soberbia, a causa de no saber que las cosas materiales no son lo más importante, solemos pensar que el trabajo es un castigo. Pero ya vimos al principio de la lección que el trabajo es una bendición. Todo lo que trae trabajo es una bendición. Así que la respuesta a esta pregunta es que el trabajo es una bendición. Número 2. ¿Es consciente que el proveedor del hogar es Dios? Amén. Efectivamente, mis hermanos. Porque así como el Señor nos da el trabajo, es el mismo Señor el que provee estas cosas. ¿Es consciente de que Cristo nos fortalece en tiempos difíciles? Yo creo que sí, mis hermanos. De verdad que sí, también me han tocado pasar por rachas difíciles, por rachas en las que la escasez es un tanto prolongada, pero tanto mi familia como yo hemos podido ver que el Señor en todo momento nos ha bendecido, en todo momento y en todos los días nos ha permitido tener la provisión de siempre, nos ha permitido vestirnos, nos ha permitido tener en dónde vivir y sobre todo nos ha permitido el poder alimentarnos. Así que sí, mis hermanos, personalmente puedo decirles que Cristo nos fortalece y que el Señor nunca nos abandona. Y ahora bien, ¿qué sensación le da la idea de estar desempleado? A mí la verdad me da pánico, solamente el pensarlo. Pero hay que recordar, mis hermanos, que incluso el desempleo puede ser una bendición. Puede ser esa puerta que nos permita realizar cosas nuevas. Hay que recordar en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien, según sea nuestro propósito. Ahora vamos a las acciones y la número 1 dice así: pongámonos en manos del Señor en oración sin cesar, primero para recordar que todo viene de Él y reconozcamos que el empleo que antes tuvimos, Él nos los dio y Él nos los quitó. Pidámosle con todo el corazón que nos enseñe a vivir en necesidad. Y si no queremos vivir en necesidad, digámosle que queremos vivir en necesidad. Pero necesitamos aprender confiando en Él. Seamos honestos, sabiendo que no podemos engañarlo. Y si Dios siempre proveerá, si somos fieles a Él. Si no queremos vivir plenamente y confiadamente en el Señor, definitivamente es cuando el empleo deja de ser una bendición. Punto número 2. Aun cuando creas que no tienes nada para dar, siempre tenemos algo que dar y compartir. Nunca dejemos de dar porque todo viene de Dios. Y aprendamos a desprendernos de las cosas para compartir, ayudar o vender. Es cierto que a veces cuesta un poco de trabajo desprenderse de algunas cosas, ya sea para compartirlas o ya sea para venderlas en tiempo de escasez. Pero hay que recordar que en realidad no somos dueños de nada. Cuando recordamos esto, en automático desaparece ese sentimiento de querer apegarse a las cosas. Es algo muy terrible. Punto número 3. Debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y podemos hacer en casa. Y hagámoslo en tanto no tenemos un empleo donde percibamos una paga. Sepamos que nuestra casa
es nuestro principal empleo. Nuestra familia espiritual y fe es nuestro mayor y principal trabajo. Cuando mi hijo me pregunta, ¿cuándo vas a trabajar?, le contesto que todos los días estoy trabajando con ellos en casa. Y es cierto, mis hermanos, porque el empleo es una cosa y el trabajo es otra cosa. El empleo es aquello donde laboralmente nos desarrollamos, pero el trabajo lo tenemos siempre en todas partes. Lo tenemos con nuestra familia, lo tenemos en nuestro hogar, lo tenemos con nuestros hijos, lo tenemos con nuestras esposas. Siempre hay algo que hacer, mis hermanos. El trabajo siempre está presente. Por eso hay que recordar, el empleo es una cosa y el trabajo es otra cosa. Son muy distintos. Punto número 4. Pidamos ayuda. Es necesario hacer a un lado nuestro orgullo, la vergüenza o pereza, y vayamos a pedir. Dice la palabra de Dios, pedid y os se dará. A veces Dios también espera esto de nosotros, mis hermanos. Espera que hagamos a un lado nuestro orgullo y que pidamos ayuda a los demás. Dice la narración, mi suegro siempre que veía a una persona pidiendo alguna ayuda económica en la calle solía decir, dale, porque el trabajo de esa persona es pedir. Y además agregaba, tú harías ese trabajo. Si tú te encuentras desempleado en este momento, entonces el quinto punto es para ti. Dice así, continúa con mucha paciencia buscando trabajo hasta encontrarlo. Siempre hay trabajo, gracias a Dios, pero muchos no quieren ese trabajo porque creen que los denigra o los ofende porque no está a su altura o porque no saben hacerlo. Pero no es excusa. Si no sabes realizarlo, simplemente apréndelo. Muy importante el punto número 6. Es más bien un consejo, dice así. Sé creativo y emprendedor. Siempre hay algo en lo cual podemos aprender algún oficio, negocio, arte o habilidad que podamos desarrollar. Pero antes de tener esa necesidad, no sabíamos que éramos capaces de hacer aquello. Aquí es donde de nuevo entra el desempleo como una bendición. Podemos encontrar habilidades que tal vez no teníamos. Por ejemplo, cuando yo empezaba mi trabajo, yo estaba perdido. La verdad es que el trabajo de un promovendedor en autoservicio es muy complicado. Incluso tengo que usar álgebra. Pero es ahí cuando entran en acción aquellas cosas con las que nuestro Dios nos bendijo, que es el raciocinio y la capacidad de adaptarse. Vamos a leer por último, mis hermanos, la conclusión, que dice así. Sobre todo cree en el Señor, confía en Él, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Palabra de Dios, hermanos. En Corintios capítulo 16, verso 13. Porque cuando creemos que el Señor es el Señor, el desempleo, cuando creemos en el Señor, el desempleo como todo lo demás, podemos vivir solo en Cristo que nos fortalece. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga.